Está con nosotros Axel Kicillof, el ministro de Economía, docente, investigador. ¿Qué tal? Hoy diputado. Hoy diputado. ¿De dónde es ese apellido Kicillof? Rusia. Rusia. Sí. Mi abuelo nació en Rusia. En la frontera entre Rusia y Rumania. Esa voz ronca me dice que hace mucho que han habido actos muy cercanos, ¿no? No, vengo ahora, así como estoy, de un acto, la verdad, hermoso, multitudinario. Había 3.000 personas aproximadamente, acá en la plaza de la Joroba. La Joroba. Sí, así le llaman, ¿no? Bueno, se llama Hipólito Yrigoyen. Mirá, que me dicen que tiene una asociación con la tragedia del terremoto. Todavía no está muy probado, pero dicen que parte de los escombros sí se depositaron. Algunos dicen que cuerpos también. Yo creo que solo los escombros nada más. Pero bueno, esto es una ciudad nueva. ¿Y qué parte no está probada? De que haya cuerpos depositados ahí. Lo que sí es más seguro que se depositaron escombros, ¿no? Igual habla de la reconstrucción de San Juan, ¿no? Sí, eso fue así. Bueno, Kicillof, hablemos un poco de cómo está el país. Mira, no es novedad ni secreto, yo lo veo mal. Y lo veo muy y rápidamente deteriorado en factores de corto plazo y de largo plazo. Y yo creo que el gobierno de Macri, en primer lugar, fue una elección que ganó por una ventaja ínfima, 51-49, y visto en perspectiva, digamos, con el diario del lunes, con muchas mentiras. Yo hacía campaña en ese momento y era ministro de Economía, ni más ni menos. Y ellos decían que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal, porque ellos le podían pagar 82% a los jubilados. Llegaron y bajaron las jubilaciones, que iban a sacar el impuesto a las ganancias. Llegaron y lo ampliaron. Hoy el doble de gente paga impuesto a las ganancias. Que se le podía pagar un salario de 40.000 pesos a los maestros. Yo me acuerdo que estábamos en una paritaria y ellos decían, hay que pagarle, Vidal decía, hay que pagarle 40.000 pesos a los maestros. Han bajado el salario ahora con respecto a la inflación del año pasado, por eso no cierra la paritaria. Que iba a seguir el fútbol gratis, retiraron el fútbol para todos. Yo te digo, la campaña que hicieron, yo lo votaba. Bueno, pero era todo mentira. Y era lo que planteábamos nosotros y decían, es una campaña del miedo, ellos no van a abrir las importaciones, no van a endeudar el país, lo que sí no van a devaluar. El cepo. No, ¿El pero cepo es que, dólar? mira, el cepo del dólar es una discusión interesante. Porque nosotros teníamos control de capitales como hacen los países más grandes, más importantes del mundo, Francia, Alemania, ellos los llamaban cepo al dólar. Levantaron el cepo al dólar, es decir, hoy cualquiera se puede llevar la plata que quiere sin explicar ni cómo la hizo, ni quién es, sin DNI, a sola firma. Y hay una fuga de capitales fantástica, que fuerza un endeudamiento muy grande. Cuando levantan el famoso cepo, yo digo, no, señores, se están devaluando. Lo que va a pasar acá es que antes vos podías comprar dólares y tenías una restricción, pues te preguntaban cuánto ganaba, de dónde sacaba la plata. Ahora lo que va a pasar es que no vas a poder comprar dólares, pues con la devaluación, el tarifazo, la caída del salario. Y es lo que está pasando, la gente no llega a fin de mes. Ya no reclama más ni por impuesto a las ganancias, porque la verdad que están todos asustados de perder el trabajo, seriamente, y yo creo que es muy grave. Y no reclaman por comprar dólares porque no pueden. Entonces yo creo que podíamos discutir cualquier cosa. Una cosa es discutir, otra mentir. Hay un teorema de Baglini, ¿no? Baglini, que era un legislador mendocino, que dice que en la medida que uno está más cerca del poder se va haciendo más responsable, porque está más lejos, puede decir cosas que después se cumplen o no. Mira, yo hoy estoy en campaña y no prometo cualquier verdura, ¿eh? Me parece que esto tiene que ver... No, a lo mejor por lo que decía recién de... yo estoy de acuerdo, digamos. En campaña uno tiene una tentación, como político, obviamente, a conquistar votos, seduciendo al electorado. Sí. Ahora, a mí me parece que acá aplicaron otra cosa que ya no tiene que ver con la política, tiene que ver con el marketing. Y el marketing es una disciplina muy alejada de la política. El marketing es algo del privado. Yo supongo que si vendo hamburguesas, digamos, soy una gran cadena internacional de hamburguesas. Cualquiera fue una gran cadena internacional de hamburguesas, sabe muy bien que la hamburguesa es más chiquita que el pan, ¿no? Y más bien finita. Ahora, vos ves el cartel y ves una hamburguesa que parece un choripán, digamos, de esos grandes.
Pero el cartel dice eso porque te lo hizo alguien del marketing. Y me parece que a Macri, que viene del mundo empresario, le dijeron, mire señor, yo le hago ganar la elección. ¿Cómo? Diga que a los jubilados le van a dar todo lo que piden. A los maestros todo lo que piden. La inflación la va a parar en 3 días. Me acuerdo porque yo era ministro y decía, miren, Macri, la inflación es lo más fácil que tengo para hacer. Ya eso es teorema de Baglini elevado a la 30, porque llegaron y duplicaron la inflación que había en la Argentina. ¿La inflación era un problema? Sí. ¿Se resuelve así? No. ¿Sabía Macri que no iba a resolver la inflación? Estoy seguro, porque él decía, yo devalúo y no se van los precios. ¿En qué país del mundo se devaluó a 60%, no va a haber más inflación? En ninguno. Vino, devaluó, se le fue a precios. Yo creo que es otra cosa. Es un mundo empresario haciendo política. Pero hay una cosa que uno que ya lleva muchos años en periodismo ve. Los problemas del país deben ser problemas del país, ¿no? Y yo veo que de pronto hay un sector que hace su campaña en base a criticar al otro. El otro, desde el Estado, criticar lo que ya fue. Ahora, el problema es que me digan dónde vamos y cómo cambiamos esto. Mira, yo creo que nosotros, mira, a mí me pasó, está muy bien lo que decís. Sí. A mí me pasó en campaña tener los 2 sombreros, candidato y ministro de Economía. Que es un papel complicado. En la Argentina ser ministro de Economía es complicado. Yo siempre quería discutir los 2 modelos de país. Y digo, ¿a qué me refiero? Hay un modelo que para mí es de inclusión social, de industrialización, federal, de independencia de los centros financieros. Y obvio, si vos llevas adelante ese modelo, y muy bien no te llevas con algunas personas, ¿no? Por ejemplo, con los buitres. No te llevas muy bien con algunos banqueros, no te llevas muy bien con algunas empresas que querés controlar y que ellos no quieren que los controlen, lógicamente. Después hay otro modelo que es más bien financiero, más bien exportador, más bien agropecuario, pero de la pampa húmeda. Yo creo que hay esos 2 modelos, con variantes, es una simplificación. Para mí Macri representa ese modelo. Y yo en campaña lo que decía era, nuestro modelo, que es industrialista, que es federal, es más difícil, porque requiere más Estado. Y yo sé que hay gente que está en contra del Estado, pero nosotros sostuvimos eso, como lo sostuvimos siendo gobierno. No es fácil industrializar la Argentina. Es más, hay tipos que te dicen, es imposible. Los que están hoy con Macri dicen eso. No quieras producir juguetes, no quieras producir textiles. Y dicho y hecho, están fundiendo la industria textil, están fundiendo las pymes. Entonces yo creo que algo que tiene que ver con esto es que nuestro modelo, que se llevó adelante 12 años, terminó perdiendo la 3ª elección por una diferencia muy chiquita. Yo creo que nosotros mucho no mentíamos, no decíamos, señores, nosotros no vamos a... Hubo cuestiones que tuvieron mucha trascendencia que sí se tomó como mentira y creo que con fundamento, como por ejemplo cuando se dijo que había menos pobres que en Alemania. No, pero eso... Eso al ciudadano común, decirle Argentina es menos pobre que Alemania, es tratarlo de tonto. Sí, pero te voy a decir esto, ¿Conoce Brasil alguno de ustedes? Sí. En Brasil es un país donde hay más pobres o menos pobres que Argentina, a primera vista. Debe haber más pobres. Más pobres. Sí. ¿Sabes cuál es la estadística oficial de pobreza hoy de Brasil? Decime. No sé. 8%. La medición de la pobreza tiene que ver con dónde pones la vara. Si vos haces una canasta, que digamos lo que tiene que consumir alguien para ser pobre o no pobre, que es muy exigente, te da como en Argentina, con Macri, 30% de pobres. Si vos haces una canasta como la brasileña, que es más vinculada al consumo popular y al consumo mínimo, te da que tener menos pobres, porque esa medida de la pobreza es comparar el ingreso de la gente con una canasta que cada país la fija. En los países centrales consideran que para ser pobre hay que tener un acceso a bienes mucho más alto que Argentina. Entonces ellos mismos dicen que hay 1/3 de los chicos que son pobres. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Obvio que tienen más riqueza que nosotros, pero sí, la miden de esa manera. Gente prefiere ser pobre en Alemania que en Argentina. Obvio.
Pero eso es lo que quería mostrar. Lo que pasa es que muchas veces hay una defensa Lo que que- se pasa, No, es yo decir, lo que quizá quiero por decir el es- mismo momento en que uno está, capaz Mirá. que en funciones de gobierno. Y se termina muchas veces por defender el modelo o porque consideran que están siendo muy atacados, por lo que sea, Pero yo dando frases simplemente que... digo esto, esa medida, nosotros cuando llegamos al gobierno, había 50% de pobreza. Cuando nos fuimos del gobierno, antes de que Macri cambie la estadística, no había nadie que hablara de mucho más de 20. Pero en todas las medidas iguales, habíamos reducido la pobreza a la mitad, como mínimo. Ahora llegó Macri y la pobreza aumentó muy fuerte. Lo ponen las propias mediciones que a nosotros nos decían 30%, dicen 1,5 millones más de pobres. Porque claro, vos bajás el salario y obvio que va a haber más pobres. Ahora vos, por eso, yo Vuelvo creo a que... insistir, Kicillof, porque si no parece un diálogo de sordo. Si vamos a hablar siempre de Macri o de Cristina, No, estoy de acuerdo, es un estoy- porcentaje por de eso la yo hablaba de sociedad modelos. y el resto Por eso es yo lo hablaba que de tenemos modelos. que ver. Por eso A yo mí hablaba me- de modelos, A mí me preocupa, por ejemplo, que la pobreza se pueda solucionar en un gobierno o en otro, con un plan social, con una cosa así, y no con la brecha tecnológica que cada vez es mayor y chicos que no tienen comprenden. conectividad, pueblos enteros, ¿no? Entonces, esa es la brecha más grave que tiene un país. Porque lo otro se soluciona simplemente con un aumento Mira, salarial. nosotros para ese tema Sí. teníamos ARSAT, que empezó a poner internet en todo el país. Es una empresa que creamos nosotros, que tenía un satélite para dar internet, incluso en las localidades complicadas, y le regalamos una laptop a cada chico, millones de laptops. sí. Todo eso lo interrumpió Macri, no existe más. Entonces yo estoy de acuerdo que discutir contra Macri, lo que a mí me preocupa un poco es que esto. se potencian. Es que para mí, nuestro modelo no es solamente los nombres. Es una política de inclusión social, Sí. con más Estado, con más Estado, con obviamente más políticas públicas, y ahora vino el neoliberalismo. Nunca dio bien el neoliberalismo. Nuestro modelo es complicado, muy complicado. Tiene obstáculos, tiene complicaciones, implica políticas que, por ejemplo, si yo digo, no quiero que al productor acá de uvas o cualquiera le paguen 2 mangos y después en el supermercado en Buenos Aires salga 10 veces más. ¿Cómo hago para que eso no pase? Más Estado, control. Obviamente el neoliberalismo, ¿qué hizo? Le dijo, mira, yo devalúo, te saco las retenciones y va a andar bárbaro la industria del vino. Pero también abrió las importaciones. Entonces yo creo que es una cuestión de modelo de país, no de nombres. No de Acá Kicillof, la vitivinicultura ministro. le vienen yendo mal desde hace Sí, mucho hace- tiempo. Sí, hoy hablé con ellos y me dicen, mira, obviamente había cosas que resolver, pero ahora vinieron esto y lo empeoraron todo, que todos ustedes lo saben también, Sí. con unas políticas que habían mentido, que eran bárbaras, y no eran bárbaras, para ellos, para el pequeño productor. Por eso, ¿qué es hablar con la verdad? ¿Qué es hablar con la verdad? Yo creo que es hablar de política, no desde la gerencia, hablar de política. Uno tiene que tomar políticas. Argentina no se va a desarrollar con menos Estado, no se va a desarrollar con libre comercio, porque vos decís, está bien, nosotros esto- teníamos dificultades, pero ahora ¿qué hicieron? Abrieron la importación, lo dijo en la campaña. Pero más Estado, Iba a por venir ejemplo, vino- es tener 15.000 empleados en el Congreso. ¿Eso es más Estado? No hay 15.000 empleados en el Congreso. Y además Macri ahora ya salió. El Pero único no sea empleo que Macri, aumentó o sea- es el empleo público. O sea que el neoliberalismo... Pero más para allá, que- de esto, es decir, porque No, más Estado pero se eso es un confunde con... verso. Si yo tra- Pero no sé si es verso. No, es decir, es pongamos un que en vez de verso. 15.000 que haya 10.000. Yo no sé si 10.000 empleados en el Congreso o que haya 2.000 empleados en el Congreso y esa plata de los otros 8.000 en el sector productivo. Más Estado es complicado también, más Estado para que haya empleo público. No, obviamente que tiene que ser un Estado eficiente, Porque el que inteligente, entra en ese empleo que nadie público quiere no es gnocchi, el- Pero vos fíjate... No es por capacidad muchas pero veces, vos, se entra a dedo. Pero mira, te voy a mostrar un caso. Macri aumentó como 35% los cargos del Estado con sueldos altísimos y no bajó la planta, Está bien. sino que reemplazó a unos empleados que él acusa de ser políticos por otros empleados que él pone porque serán políticos de su lado. Yo lo que creo es que... hay que Sigue siendo tener mismo la un solución est- para los políticos, un no Estado, para la gente. obviamente, y eso está muy mal. Obviamente, y eso está muy mal, pero yo no creo que eso sea... no hay que confundir cuestiones que pueden ser errores, problemas,
con los modelos, porque si no vamos a tener que todos los políticos son chorros, sí. que todos los empleados son ñoquis. Sí, sí. Y vos conocerás a muchos empleados públicos que no son ñoquis, No, por ¿o no? supuesto. Sacamos nosotros hace poco un informe. La mayoría de los empleos públicos, cuando uno se habla de empleo público, está incluido policías, docentes, justicia, es decir, Claro, no son gente ñoquis. que trabaja. Montón de Gente gente que que trabaja, trabaja. Entonces, Pero yo creo que hay un peligro pero la parte de la pensar- política es lo que ha llenado la política de gente que no tiene esa ocupación, que no es el docente. El docente no es el Pero político mirá, que está en el Congreso. También es mentira que Argentina tenga más empleados públicos por habitante. Es mentira, ¿eh? No, es sí, mentira. sí, Entonces acá el problema no es el empleo público. Es los Acá el servicios que se le da a cambio de... Acá el de- problema es cómo se dan esos servicios. Sí, sí. Y acá el problema es si vos tenés, ponele un servicio que no es muy bueno o que es malo, Sí. y además lo cobrás carísimo y se enriquecen Sí, unos sí. empresarios. Eso es un lío terrible. Diputado, Es el peor de los mundos. Dígame. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos hechos de corrupción que han manchado la anterior gestión? Sí, a mí la corrupción es un tema que me preocupa muchísimo. Yo vengo acá y puedo decir, porque además no estoy acusado, yo creo que claramente, y no es que tenía un cargo de secretario de Cultura, digamos, era ministro de Economía, que no esté acusado el ministro de Economía, que teóricamente tenía mucho poder, manejaba un montón de cosas, habla de un gobierno. Ahora, a mí todos los actos de corrupción me parecen aberrantes y hay que castigarlos. ¿Qué es lo que estoy viendo que a mí me preocupa un poco? En base, por ejemplo, a tu pregunta. Ganó Macri, ¿no?, la elección. Venía a limpiar la corrupción. Y yo dije, qué bueno. Desde que llegó Macri se han sucedido escándalos de corrupción uno tras otro, con sus familiares, con los ministros que forman parte del gobierno. Ahora saltó ¿Y usted cree que la gente no va a castigar por eso cuando venga las elecciones legislativas? No, lo único que próximas? yo pido, porque yo soy un obsesivo con este tema, todo tipo que afanó del Estado Sí. tiene que ir en cana. Ahora, ¿qué problema está pasando? Que hay veces que hay parte de la justicia que persigue a unos y perdona a otros. Y entonces ya empezamos a desconfiar de la justicia. Voy a dar un caso personal, ¿no? A mí me acusaron de cobrar, creo que $400.000 en YPF por mes. Tapa de Clarín. Para que entienda todo el mundo. Y me inician una causa. Yo salí ese día y dije, yo soy ad honorem, miren, el acta de directorio de la compañía. Era una mentira atómica, pero me inician una causa. Todavía no cerraron esa causa. Pero usted lo puede justificar. Hay otros No, integrantes del gobierno pero que no pueden justificar. hay otra cosa. Diputado. Y de este gobierno, por ejemplo, el tema del correo, para ir a un caso, le perdonan a su propia empresa 70.000 millones de pesos, que es 3.500 veces más que lo que le acusan a Cristina Kirchner, ¿eh? 3.500 veces más. Sí. Y en un día. Y entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a investigar todos los casos por igual? Yo lo que digo es que en un caso, cuando es del gobierno actual, que obviamente tiene un influjo sobre la justicia, pareciera que no importa. Y entonces vamos a llegar a la conclusión de que son todos chorros. Que es lo mismo que vos decís, ¿no? Si todos los empleados públicos son ñoquis... No, yo no digo que no, sea ya ñoqui. sé por eso, no digo Yo que lo que digas digo eso. es que la política soluciona el tema de los políticos y la gente muchas veces espera, miren, Sí, la pero economía es un peligro. regional está Es mal. un peligro, yo te digo, es mentira, además, en términos generales. Yo puedo discutirlo en casos concretos, puede haber un tipo que sea ñoqui y hay que echarlo al tipo que es ñoqui, que sea amigo de un político. Eso está muy mal. Pero no confundamos un Estado que participa, que interviene en favor de, por ejemplo, que los precios no sean más altos o que los servicios se den bien, de alguien que está bien. digamos, apadrinado o algo así, que estamos todos... Lo mismo la corrupción. Por eso yo digo, a este gobierno le aparece el correo, le aparece a Bianca, le aparece Odebrecht, le aparece el soterramiento, le aparece la plata de Michetti, le aparecen un montón de casos, pero la prensa, Sí. alguna prensa no pone la lupa. Ahí para diferente. Yo por Claro, ahí- entonyo eso es un lío. Yo por ahí me Es lo que yo pregunto- digo, hay que castigar a todos, lo Por que ahí- robaron todos. Por ahí me pregunto, ¿qué pasaría al gobierno de Macri si no existiera Cristina? ¿Y qué pasaría a un sector del cristinismo si no existiera Macri? No, yo digo, Ahora, para el nosotros... resto, cada pregunta se contesta siempre. De un lado con Macri y del otro No, lado yo con por eso Cristina. me paré en los dos modelos. Este es el tema. Hay un modelo neoliberal. Sí, está bien. Hay un modelo neoliberal. Lo puede encarnar Macri. Hay una lista de espera larguísima para llevar adelante ese modelo. Pero habrá otros modelos también. Hemos yo- probado tantas cosas. en No, este yo país. creo que no tanto. No tanto. Yo creo que hay dos familias grandes y que esto Yo creo que hay cosas en el mundo que están cambiando. No sé, yo lo veo desesperado Estados Unidos tratando de atraer inversiones, el señor Trump,
Sí, no, y de proteger su economía. Mirá las cosas que me dijeron, mirá las cosas que me dijeron a mí por las de Jai, ¿te acuerdas? De las de Jai. Decían, no, porque acá administran el comercio. Las cosas que me dijeron. Ahora vino Macri y dijo que no va a dejar entrar productos chinos, mexicanos. Después no sé si puede. Sí. Es cierto que están cambiando cosas. Pero yo creo que para Argentina hace 200 años... Están expulsando gente de Estados Unidos. Nosotros acá, de pronto la Constitución lo dice y abrimos la frontera y venga quien quiera. Bueno, lo decía este señor que me pareció muy simpático lo que decía. Es cierto, nosotros no construimos una nación echándole la culpa a los extranjeros, sino incluyéndolos. Porque Argentina es un país que tiene capacidades enormes para gente de trabajo. Todos descendemos de migrantes. ¿Qué? La gran mayoría del pueblo argentino desciende de migrantes. Sí. Por eso a mí me parece que ahora también es peligroso que empiecen con la cosa de que el problema que tenemos los argentinos son los inmigrantes. Sí. Es peligroso. Y es un poco lo que está pasando en otros países del mundo y termina con terrorismo, ¿eh? Sí. Termina con terrorismo. Bueno, hay cosas preocupantes, ¿no? ¿Qué está pasando con la misma justicia? Hay acusaciones graves contra la justicia. La justicia para un país puede tener acusaciones contra un político, pero ya al presidente de la Corte se lo está acusando. Claro. Se le está acusando fiscales que dice que le han entrado en su oficina y lo han atado. Entonces, estas cosas empiezan a ser preocupantes. Independientemente de quién esté en el gobierno, empieza a ser preocupante para el Estado argentino. Mira, yo le escuché a Servina Sería una cuestión de Estado, Servina Cubría, ¿no? Eso, lo primero, porque es una jueza que no es kirchnerista ni nada parecido, o sea que ella dijo, nunca en un gobierno me presionaron tanto como en este. Ahora después tenemos a Carrió diciendo que Lorenzetti es poco menos que un mafioso y que Angelici, un hombre muy cercano al presidente, aprieta jueces. Sí, yo también estoy muy preocupado. Pero es porque es hincha de Boca. No. Yo soy de Boca. ¿De Boca? No bueno. ¿Viste? No empecemos con los verdaderos enfrentamientos que hay en Argentina. Acá está la grieta. La verdadera grieta. Bueno, hablemos un poco de política. Hablemos de política. ¿Qué está pasando en el peronismo? ¿Cuál es el peronismo? Yo me pregunto muchas veces, ¿el peronismo es Menem? ¿El peronismo es el de Perón? ¿El peronismo es de los muchachos de la plaza? ¿El de Kirchner? El de Kirchner era un peronismo, pero el de Cristina creo que era un peronismo también distinto, mucho más, con mayor carga ideológica incluso. ¿Cuál es el peronismo auténtico, Kicillof? Mira, ahí empezamos mal, porque el propio Perón decía que él no era peronista. Y después decía que hay quienes se dicen peronistas pero no son justicialistas. O sea que la cosa viene de largo. Pero si me permiten insistir, yo creo que hay un modelo que apunta a las mayorías populares, que apunta al mercado interno. Por eso quiero hablar más que de nombres, incluso de peronismo, de modelos, porque yo creo que hay algo que nosotros llamamos el campo popular, nacional y popular, que incluye a Irigoyen para hablar de peronistas. Sí. Yo lo inscribiría a Irigoyen en esa tradición. Los radicales se ofenden, ¿eh? ¿Qué? Los radicales se ofenden con eso. No, más o menos. Moró anda, hoy estaba con Santoro acá en la plaza. Bueno, o sea, hay una tradición radical que es nacional, popular y que además fuertemente, por ejemplo, ahora tenemos en un gobierno que empiezan a hablar de si eran 30.000 desaparecidos o no, si es un curro a los derechos humanos. Yo creo que eso ofende al alfonsinismo, yo creo. Pero creo que en tradiciones hay una tradición que es nacional, popular, democrática y que apunta, para que entiendan bien, en la economía, a la industria, a la inclusión, al crecimiento, a la integración con América Latina, no con Estados Unidos. Y eso es lo que yo vinculo con el peronismo de Perón. ¿Existen todavía los partidos políticos o ya no existen más? Porque yo digo, el otro modelo que hicieron es el neoliberalismo. ¿Qué es lo que hizo Menem? Era peronista. Era peronista también. Con una salvedad. Menem gana diciendo revolución productiva, ¿se acuerdan? Salariazo. Sí. Y después, poco después, dice, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Son dos frases importantes de Menem, porque lo asocian a... Bueno, también era una época donde estaba la hiperinflación, después vino Cavallo, después vino la Alianza y lo puso de nuevo a Cavallo. O sea, la historia argentina ha tenido fuertes anomalías. Sí. Lo que yo creo es que hay un modelo que tiene que ver con la industrialización, con un Estado presente, con el federalismo, con
también bueno, los derechos de los trabajadores, y uno puede medir con esa vara algo que yo llamaré peronismo y otro no, pero que son tradiciones muy fuertes, y creo que hay un punto donde todos entendemos bien, y que Menem había dicho para los peronistas de ese tipo, que el que yo digo, se quedaron en el 45. Sí. Pero después aparecieron Néstor y Cristina con esa misma bandera, soberanía, Sí. económica. El peronismo independencia. necesita, siempre ha tenido su líder. ¿Qué puede pasar ahora que no hay alguien que englobe a lo que es el peronismo? O si hay, no sé. Mira, el otro día andaba yo por la provincia de Buenos Aires, en barrios donde la situación económica está muy mal, que no eran barrios donde les iba perfectamente bien, pero decían, tengo una changuita. Eso es lo que apareció con el 1,5 millones de pobres nuevos, con los cientos de miles que perdieron el laburo, con los que ya no tienen una changa, con los que le cayó el salario y ya no llegan a fin de mes, con los comercios que cerraron, con las industrias y pymes que cerraron. Y yo creo que ahí, en esas barriadas populares, todos me decían lo mismo, que vuelva Cristina. Que vuelva Cristina. Y me lo decían desde una perspectiva, incluso yo no voté a Cristina, pero llegaba a fin de mes, pero me iba mejor. Entonces yo no vengo acá... Pero porque es un aparentemente tema- Macri también quiere que la candidata sea Cristina. Mira- Aparentemente también el oficialismo quiere que sea Cristina. Mira, Se están potenciando de alguna mira, forma. en un momento yo creo que Massa se estaba... desespera porque quiere abrir una brecha en el medio y no puede. Hablando de política, Pero hablemos de política. Yo creo que cada vez está empezando a ser más claro que Macri ganó las elecciones con muchas mentiras. Estas que enumeré son claras, taxativas, digamos. Sí. Del 82% móvil a bajarle el sueldo a los jubilados, Está bien. de dignidad a los docentes a bajarle el sueldo a los docentes, y así sucesivamente. Creo que hay sectores que están viendo que esto se trata de unas políticas que han fracasado muchas veces, y me parece que en eso ya no caben tanto medias tintas. Después, Cristina ha dicho ayer mismo, no hablemos de personas, hablemos de proyectos. Sí, sí. Creo que sería muy importante y muy sano hablar de proyectos. Está bien. Hablar de proyectos. Hablemos de proyectos, pero por Hablemos de ejemplo, proyectos. estábamos tratando de recordar estos los 20 años de La Ventana, de este programa, y veíamos que si alguien no hubiera venido a San Juan, año 85, 83, 87, y hace una radiografía de la política argentina, dice, hay un partido aparentemente mayoritario que es el justicialismo, hay un partido, la Unión Cívica Radical, que le ganó al justicialismo, está el Partido Intransigente, está el otro. Hoy en día vemos que son el Frente para la Victoria, el Había PRO, partidos el provinciales. Cambiemos, Había partidos cambió todo, ¿Sabés ya que no quedan es partidos. un fenómeno mundial, ¿Sí? Mira, sí, es un fenómeno mundial. Yo hace poco estuve en Europa, particularmente en España, donde había un bipartidismo desde el final del franquismo, ¿no? El régimen Sí, del sí, sí. 78, el Partido Popular, el Partido Socialista, que venían... Lo mismo pasó en Francia, vos fíjate que los candidatos ahora... y en Italia más. No, en Italia, sí, hay una crisis de las formaciones partidarias, yo creo que sí, y que hay una vuelta también a discusiones más básicas, me parece, también en básicas. Europa, más La básicas. ideología como que no es tanto, ¿no? Hablan de proyectos, pero en realidad un proyecto es una ideología. Sí, lo que pasó en América Latina particularmente, porque vos fíjate, los partidos de la familia de partidos similares a lo que fue el kirchnerismo acá eran el PT, que es un partido que también vino a romper la tradición de Brasil. la partidocracia brasileña. Lula se presentó a 3 elecciones, bueno, en la Venezuela, cuarta. con Chávez. Venezuela, un nuevo partido. Ecuador, un nuevo partido. Evo Morales, un nuevo partido. Y acá en Argentina el kirchnerismo también fue de alguna manera un fenómeno nuevo, que llega con pocos votos al gobierno. Y ese año se presentó dividido en tres el peronismo. Después, En claro, 2003. después apuesta a la transversalidad y aporta una nueva tradición más bien frentista, aunque Perón también ganó en un frente, donde tenía dentro de ese frente diversas expresiones del campo popular, del movimiento obrero, incluso nosotros teníamos al Partido Comunista dentro de nuestro frente, al Partido Intransigente, Sí, sí. tuvimos al al PSOL, tuvimos al Frente Grande, muchos partidos. ¿Qué es lo que Y yo molestó más la gestión del kirchnerismo?
¿El enfrentamiento con el grupo Clarín o los partidos políticos? ¿Qué fue más difícil? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. A mí me parece que la cuestión mediática también es un fenómeno mundial, ¿eh? Miren el propio Trump, con el que coincido en muy pocas cosas, pero él dice que gana una elección a pesar de los medios. Y a pesar de los partidos. Que los medios los tenían en contra. Es cierto que su partido lo tenía en contra. Y yo creo que hoy día, la propia Cristina decía, apostemos a formar un frente ciudadano, cuando habla en 2016. Y el otro día dice lo mismo, tenemos que ser más amplios, más grandes, más abarcativos que el partido justicialista, que el PJ. Tenemos que aspirar a más. ¿Por qué? Porque creo yo que hoy el mundo está atravesando una enorme turbulencia. Yo que soy un observador muy puntilloso de la economía mundial, creo que estamos en una crisis que se inicia en 2008 y no termina, con mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Y lo que hay que decir para mí, y yo creo que me inscribo dentro de esa escuela, que nosotros somos políticos, dirigentes, que vamos a siempre, cuando hay dos alternativas, apostar a lo que mejor le hace a los argentinos, a la gente, al que menos tiene, no a las grandes empresas, no salir a buscar inversiones internacionales que nunca llegan, la pequeña industria, los pequeños productores, esa es nuestra prioridad. Y un poco Trump, fíjense que lo que dice es, yo apuesto al trabajo norteamericano. Sí, pero el discurso de Trump también tiene que ver con una realidad que se viene más allá de lo que uno pueda pensar, que es la robotización. El fenómeno de robotización, Argentina, si no se prepara, lo va a tener, cualquiera sea el gobierno que esté, va a tener que enfrentar. Y donde había quizás 10 personas, hay un robot que no tiene problemas sindicales, no hace huelga, no tiene problemas de salario, y 10 personas que no van a tener ese trabajo. Creo que esos son temas que, por ejemplo, no nos ha dejado discutir el macrismo en campaña. Con esto podemos vivir mejor, revolución de la alegría. También hubo dificultades que tuvieron que ver con un cambio de modelo internacional. La globalización, digamos, ha relocalizado la mayor parte del trabajo en dos lugares. O países muy desarrollados, que se han tecnificado mucho, o países como es el caso de China, donde los salarios son muy, muy, muy bajos, y a nosotros también nos cuesta competir con esos salarios, y creo que no queremos competir. Pues nosotros no queremos volver atrás tampoco. Además, salario de 3 no dólares. podemos vivir de vender alimentos para chanchos. Tenemos que plantearnos un proyecto de país también. Bueno, eso es la industrialización, que trae, como decíamos antes, montones de dificultades. Los países exitosos en la industrialización lo han hecho con planificación muy clara, muy fuerte, muy decidida, y defendiendo el interés nacional. Y creo, si me permiten ponerle complejidad, Argentina, para industrializarse, necesita de Latinoamérica. Nosotros no vamos a poder industrializarnos solo con nuestra propia frontera dentro, pero digo, hay algo claro. Lo que no podemos hacer es entregar nuestro mercado interno. Está bien. No lo podemos rifar. Y eso es importante, porque seguro si vos abrís las importaciones, como ha hecho el gobierno hoy, que esto no es Macri, es una política económica más vieja que Matusalén. Abrís las importaciones y tenés que ahora traer vino chileno, y ahora vas a fundir los productores, no por los problemas que teníamos antes, por nuevos problemas. Sí. Kicillof, docente e investigador de la universidad. Creo que uno de los temas que no se le ha prestado toda la atención, ni antes ni ahora, es el tema de las universidades, el nivel de las universidades. La escuela secundaria es un problema grave, independientemente de que fue un gran avance en la entrega de computadoras, que creo que eso sí fue importante, que los chicos fueran entrando ahí, pero yo veo que hay chicos que no han leído un libro en su vida, que no entienden lo que leen. Hay profesionales que salen con un currículum así, pero que no están capacitados para el mundo real. Mira, ¿cómo cambiamos déjame hacer la siguiente observación, porque yo vengo de la universidad. Yo me estudié en el Nacional Buenos Aires, una secundaria estatal. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, una universidad estatal. Me doctoré ahí en la Universidad de Buenos Aires. Y después soy, todavía con licencia hace años, miembro del CONICET, investigador. Y yo creo que nosotros tenemos una universidad que es de excelencia, a escala internacional. Pero tenemos fuertes problemas
que tienen que ver con la etapa neoliberal anterior, muchos de ellos, y que nosotros no pudimos revertir del todo, que ha sido la provincialización de la primaria y bueno, y después también de la secundaria. Tenemos un nivel muy dispar. Muy dispar. Muy dispar. Y que se ha invertido muchísima plata. Nosotros llegamos con Néstor y Cristina a duplicar la parte del producto que va a la educación. Llegamos a 6%. O sea que mejoramos los sueldos docentes, ahora ha habido un retroceso con el gobierno nuevo, pero que eso no alcanzó para hacer una... Los resultados no son buenos, de cualquier forma. Son dispares. Ha habido buenos resultados, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la educación pública expulsó gente. Sí. Porque crecieron mucho las privadas. Porque hubo mucha prosperidad y mucha capacidad, mucho poder adquisitivo. Entonces la gente se fue a la privada. Pero la pública empeoró. Entonces, ¿y qué podía hacer el gobierno nacional sobre cómo se enseña? Poco. Sí, sí. Porque es provincial. Yo creo, me animo a decir algo, que hay que apostar de nuevo a una coordinación y mayor cohesión de nuestro sistema educativo. Porque esto demuestra que uno pone más plata, los docentes ganan más, la calidad educativa puede mejorar en algunos lugares y en otros no. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pero seguro no es bajarle los salarios a los docentes, o romperle los sindicatos, a mí a la paritaria nacional. Me duele y me molesta porque yo también vengo de la escuela pública, primaria, secundaria y universitaria. Y lo que veo que hoy en día no hay un proyecto de universidad, no hay un proyecto... los chicos... La universidad, mira, se hay huelgas 19, de una semana completa. Pero cosas. Lo que pasa es que Argentina, universidad... el ascensor social que permitió a Argentina que incluso tener una clase media, que más allá de los ingresos es un sentimiento de clase media, lo dio mucho la educación pública. Sí, sí. Y ese ascensor social hoy no se ve tan fácil que puedas seguir, porque el que no puede, el que no tiene plata para, aunque sea pública la universidad, no tiene plata para la Y universidad. te digo más, yo creo que el neoliberalismo, que fue lo de los 90, no cree en la universidad pública, ni en la enseñanza pública, ni en la escuela pública. No cree. La desfinancia porque es un gasto. Lo mismo hace con las jubilaciones, lo mismo hace con la ciencia y la tecnología, lo desfinancia. Yo creo que condición mínima que haya financiamiento, pero es condición necesaria, no suficiente. Pero es que hay inversión en educación. Los resultados son los malos. Hay que redoblar los esfuerzos. Hay que replantearlo de nuevo. No sí, solo para mí la provincialización no fue buena. No tuvo resultados buenos. Pero tipo de profesionales que se preparan. La universidad, mira, yo tengo la impresión, por mi experiencia, que la universidad pública argentina es de excelencia, ha recorrido Latinoamérica. No, pero las profesiones que se están preparando, es decir, cuando alguien entra en la universidad, va a entrar en la vida activa capaz que 6, 8, 10 años después. Y como viene cambiando el mundo, vos fíjate, capaz se está formando un chico que no nadie tenga quería carrera. estudiar ingeniería porque no había industria. Claro. Ahora nos quedamos sin ingenieros. Claro. Porque volvió la industria. Ahora probablemente están destruyendo tanta industria que todos los que estaban estudiando ingeniería no van a tener salida laboral. O muchos de ellos. Entonces yo creo de nuevo que el problema es de modelo de país. Volvemos al comienzo. Kicillof, ya los tiempos tenemos que ir cerrando. Hemos encontrado una sola cosa en común, Marito. Kicillof y Macri son de Boca. Sí, lo único. Es verdad. Bueno, ¿qué tal la campaña? ¿Ya están en campaña por lo que viene? Mira, ustedes me preguntaban por Cristina, por Sí, todo eso. sí. Yo creo que Cristina es política de raza. Es una política. Algunos decían se va a retirar de la política, otros decían no, se va a presentar para tener fueros. El año pasado, bueno, no se presentó, no tiene fuero, está, digamos, fuera de cualquier cargo político y no ha parado de ser política ni un solo día. Pero sigue siendo la líder de ese sector. De mi sector seguro. Seguro. De mi sector seguro. Y el otro problema que hay es que la provincia de Buenos Aires es la que las encuestas le dan más votos. Bueno. Lo han visto ustedes por todos lados. Cualquier político en la provincia de Buenos Aires tiene menos votos que Cristina. ¿Estas legislativas van a marcar un parámetro con respecto a eso? Yo creo que lo primero que vamos a tener que medir en esta legislativa es lo que se mide en cualquier legislativa. El apoyo o el rechazo al gobierno. ¿Cómo ven El apoyo no a Cristina Un plebiscito. o a Kicillof. Y hay que ver, porque siempre ha sido así. Está bien. La legislativa es quien quiere que siga esta política. Y Macri ya ha dicho, si gano, voy a ajustar más, hoy lo decía el diario, voy a devaluar, voy a subir más las tarifas. El que quiera eso, que vote a los candidatos de Macri.
Kicillof, ¿cómo ven al Partido Justicialista que conduce un sanjuanino, Sí, sí. el diputado José Luis Gioja? Yo lo veo que Gioja lo ha dicho desde el primer día de su gestión, que él busca la unidad del peronismo. Y miren que lo estamos logrando, ¿eh? A pesar de todo lo que decían, ha habido reuniones en cada uno de los distritos. Yo creo que la propia Cristina el otro día dijo, mi candidatura es menos importante que la unidad del peronismo. Así que yo voy a apostar, mi misión es unir al peronismo. ¿Cuál sería el referente del sector del cristinismo, llamémoslo así para no ponerle otro nombre, en San Juan? Y yo creo que tenemos varios, pero básicamente todos los que están empujando la unidad, porque hoy el cristinismo es pelear por la unidad y abandonar y despojarse de cualquier personalismo, cualquiera que quiera ser candidato porque él no va más. La propia Cristina ha dicho, yo renuncio si hace falta a ser candidata con tal de que consigamos la unidad, porque hoy del otro lado tenemos algo que se ha manifestado, a pesar de lo que dijo en campaña, como un partido dispuesto a trabajar para el ajuste, dispuesto a trabajar para la desindustrialización. Yo creo que acá en San Juan y en cualquier lado nosotros tenemos que apostar a la unidad, incluso más allá del peronismo, al campo popular. Y eso es una unidad que se da en las calles. Ahora que han sacado el 2x1, por ejemplo, que Macri nombró 2 jueces por decreto, que era evidentemente para que estas cosas pasaran, yo creo que lo que hay que hacer es buscar a todos los que estamos en contra de estas cosas. Hace Kicillof, el último ministro de Economía que tuvo la presidenta Cristina Kirchner. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.